Comunicación vía telefónica con el periodista Jorge Ramos, periodista independiente. Él es el director del portal de podcast Así Veo las Cosas, allá en los Estados Unidos. Durante muchos años, Jorge condujo el noticiario en español más influyente de los Estados Unidos, ni más ni menos. Querido Jorge, un saludo muy cordial como siempre. Esta es una magnífica oportunidad para mandarte un abrazo. Gracias, Pepe. Gracias por invitarme. Siempre eres bienvenido. Nos enteramos que entrevistaste a Ken Salazar, justamente en medio de toda esta ebullición que ha generado el tema del Mayo Zambada, luego de haberse revelado que el avión donde fue transportado quizá fue una operación del FBI y sí tuvo que ver entonces una agencia estadounidense en violentar los tratados internacionales y, claro, la Constitución de México. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? A ver, lo que pasa es que estamos escuchando la versión del gobierno mexicano, la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y cuando yo entrevisté al embajador Ken Salazar el pasado 30 de junio, esto es importante, Pepe, decirlo, porque sí, hablé con él mucho antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum lo acusara de mentir. El propio embajador a mí me dijo, y estaba promoviendo un libro que se llama Borderlands, el propio embajador me dijo, y aquí cito, dijo, esta no fue nuestra operación. Te voy a decir, textualmente dice, no lo sabía nadie de los Estados Unidos y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México. Dijo, no fue nuestra operación, participamos, reconoce, participamos sí al detenerlos, se refiere al Mayo Zambada, ya uno de los chapitos, pero ya llegando acá a los Estados Unidos. Así que hay dos versiones que están encontradas aquí, una la versión oficial del gobierno mexicano y otro la versión oficial del gobierno de los Estados Unidos de esa época. Creo que tienen un audio, Pepe, de la entrevista original. Sí, tenemos una parte importante donde hace referencia justamente a todo esto. La vamos a poner. Eso también surgió de la cooperación que llevábamos Estados Unidos y México, porque la presión que les habíamos puesto tanto a estos violentos había resultado en que uno al otro hicieron lo que hicieron y se vinieron acá. Pero la cooperación es lo más importante. Perdone que lo interrumpa ahí. ¿Usted sabía de esa operación? Estamos hablando que el 25 de julio el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, secuestra al Mayo Zambada y se lo lleva a un aeropuerto de Nuevo México, en Estados Unidos. ¿Usted sabía de esa operación? Miren, de la operación no la sabíamos nosotros, no la sabía los Estados Unidos, no lo sabía nadie de los Estados Unidos que me dieron a conocer. Y eso se lo comuniqué muy claramente a todos los oficiales de México, también el fiscal Garland y otros en mucha comunicación para hacerlo claro. No fue nuestra operación. ¿Pero Estados Unidos participó en esa operación? No en la operación. Participamos, sí, en detenerlos ya llegando acá. Bueno, sobre eso en el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Eso es parte de lo que te dijo en la entrevista, Jorge. Yo creo que habría que separarlo en dos partes, Pepe. A ver. Empecemos por la última. El propio ex embajador
Ken Salazar, dice que él nunca tuvo ninguna evidencia de que López Obrador estuviera involucrado con el narcotráfico o que hubiera hecho algún tipo de acuerdo con los narcotraficantes. Dice que él no tiene ninguna evidencia, a pesar de que en su libro cita a este famoso susurrador, no sabemos exactamente quién es, quien le dice a él que López Obrador estaba muy preocupado por lo que el Mayo Zambada pueda decir. Eso no te lo contestó. No, dice que él no tiene ninguna evidencia de que López Obrador estuviera involucrado. Digamos, esa es una parte de la entrevista. La otra parte de la entrevista es la que sí choca con la versión oficial del gobierno mexicano, en la que el embajador Salazar claramente dice que no fue una operación de los Estados Unidos, y esto choca, por supuesto, con lo que hemos estado escuchando en las mañaneras durante los últimos días. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero él se defiende y ya incluso dimos a conocer hace un momento, leímos una respuesta del propio embajador, ex embajador de México, de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde él se dirige a la presidenta de la República, dice que ella ha hecho una pregunta, que él dijo la verdad, permítame responderla, y dice: el fiscal Garland y yo nos comunicamos con el gobierno mexicano en nuestras declaraciones públicas y con el gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 sobre las detenciones de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán. Nos comunicamos con el gobierno mexicano que no era nuestro avión, no era nuestro piloto y no era nuestra operación. La verdad es la verdad. The truth is the truth. Estas son dos versiones. Quizás nunca sepamos la verdad, Pepe, pero la pregunta periodística que nos tenemos que hacer es: ¿por qué este debate ahora? Si esto ocurrió el 25 de julio del 2024. La respuesta creo que es muy sencilla. El Mayo Zambada va a hablar muy pronto. Él se ha declarado inocente, pero en realidad va a pasar el resto de su vida en la cárcel, y lo que él quiere es no pasarla en una prisión de máxima seguridad como el Chapo Guzmán, sino pasarla en una especie de detención médica en donde los doctores pudieran atender varias de sus enfermedades. Eso por una parte. Y si se pone a hablar, si suelta la sopa, hay muchos allá en México, que están sumamente preocupados por lo que pudiera decir. No, hombre, sin duda. Y eso lo mencionó un extracto publicado por el diario Reforma, justamente cuando comenzaba a hablar del libro que va a ser publicado ya a finales de este mes, en los próximos días. Pero hoy se dio aquí en México algo importante. Hubo una conferencia de prensa de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, Jorge, y en esta dice que México detuvo al piloto del avión. Guarda absoluta discreción sobre la identidad del sujeto mencionado. Detuvieron a ese hombre que llegó de Estados Unidos, estaba cometiendo crímenes y lo mandaron de regreso a Estados Unidos. Supongo que se trata de un estadounidense. En fin, así las cosas al momento. Esto sí es una novedad, ¿no? Que según esto Eso es nuevo. La Fiscalía ya sabía que detuvo y mandó de regreso a Estados Unidos al piloto del avión. Ahí te la dejo. Claro, yo creo que aquí de lo que se trata es de todos protegerse y defenderse, acorazarse lo más posible antes de que supuestamente el Mayo Zambada empiece a hablar y empiece supuestamente a dar nombres. Así que yo creo que esa es la preocupación. Claro, el gobierno de México quiere separarse lo más posible de una imagen de que estuviera negociando con narcotraficantes, y el gobierno de los Estados Unidos ha virado diciendo: sí, tú no quieres cooperar con nosotros. Aquí está el nombre de 10 funcionarios, incluyendo por supuesto al gobernador, el gobernador de Sinaloa, a quienes los están investigando por supuestamente participar en el narcotráfico. Yo creo que llevo 40 años en Estados Unidos, Pepe. Yo creo que este es uno de los momentos de mayor tensión que yo recuerde entre ambos países. Esa idea de vecinos distantes está más fuerte que nunca. Vecinos distantes de Alan Reading, me acuerdo muy bien. Quien que acaba de morir hace poquito. Que murió hace poquito. Gracias, Jorge, gracias. Es un gusto escucharte. Felicidades por tu portal, Así Veo las Cosas, por tu podcast, al cual seguiremos con mucha atención. Gracias, Pepe. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Jorge Ramos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.